Hola gente, pues como es lógico, y anuncié ya el día que hice el vídeo de los llamadores ilegales en España, que tuvo bastante acogida. Bueno, como es lógico, pues después de los incendios de este verano en León, pues, se asustaron y pasaron limpiando todo el cortafuegos y las cunetas. Ahí está el resto. Y bueno, aquí parece que limpiaron un poco menos, pero luego para abajo ya os enseñaré el destrozo. Un destrozo, repito, lógico, porque para eso son, para cortar el fuego, ¿no? Entonces no pueden estar llenos de maleza para salvar este pinar. Y bueno, el incendio aquí estuvo cerca, se quedó a 2 kilómetros. Ahí al fondo, detrás de ese árbol, a ver si enfoco bien con el dedo, ahí, eso está negro. A 2 kilómetros se quedó el incendio de este lugar. Entonces, normal, que lo pasaron bastante mal con el humo la gente de este pueblo, e incluso los evacuaron. Y aquí abajo se ve como han estado haciendo otro cortafuegos que no estaba. Debieron hacerlo en esos días, porque ya aquí tenían aquí ya uno, entonces con la carretera más este, para que no llegara al pueblo, que el pueblo está allá abajo. A ver si amplío un poco, allá abajo. Bueno, pues lo dicho. Y no sé si, a ver si amplío un poco yo aquí para que veáis lo negro. Ahora mismo estamos en 2 o 3 de abril, Viernes Santo. Y aquello sigue negro y va a seguir. Bueno, luego os enseño unos restos de pinos que quedaron, de la pena de lo que se desaprovechó por no poder sacarlos. Pero bueno, es lo que hay. Algunos sobrevive como soldado de fortuna. Ahí está. Pero es lo raro. Es lo raro, es lo raro. Este curiosamente lo talaron, pero estas ramitas sobreviven. Junto con el desbroce, sospecho que echaron algún producto, porque está todo muy quemado por arriba, o un herbicida. Y este, mira, está todavía verde por aquí, igual sobrevive. Igual sobrevive. Y este tronco está sacando esta rama, tío. O sea, tenía esta rama baja y a lo mejor sobrevive. Lo veré, lo mismo con estas ramas, esto está vivo. A ver si lo veis un poco mejor desde aquí. Está más alto, voy a ampliar. Mira, el monte este, a la izquierda, todo ya se ve el borde quemado. Va hasta las antenas estas de allá atrás. Eso está todo quemado. Y todo por ahí, desde... A ver si me enfoco con el dedo. Desde aquí, desde el borde del prado hacia arriba, está todo quemado. Y luego este monte de la derecha, este otro monte de la derecha, pues no, ahí lo pararon. Pues eso está a 2 kilómetros de aquí, aprox. Y como se ve, era todo vegetación inflamable. Esos son bosques de encinas y monte bajo. Y vamos, eso tiras la cerilla y quema. Como pasó, que alguien, bueno, tiró algo más que una cerilla a alguien. Un hijo puta, porque no tienen otro nombre. A ver si los cogen. Mirad qué troncos talaron, que no son cualquier cosa. Estos estaban en la cuneta, pero claro, eso, en la cuneta, a continuación del cortafuegos. Aquí no pintan nada. Eran ya unos troncos, ese de ahí tiene más de 20 centímetros de diámetro.
Pero normal, el día del fuego había que cortar todo lo que hiciera falta para cortar el fuego. Este tiene pinta de que va a liberar. Está un poco bailón. Mirad el grosor, Está un poco bailón, pero está muy verde aquí. Está sucio, porque llovió muchísimo y esto todo es barro. Pero este va a sobrevivir, casi seguro. Por lo menos hasta la siguiente limpieza. La pena de estos pinos, como dije en aquella ocasión, es que, bueno, no puedes cogerlos tampoco, aunque fíjate tú, a quién le molestaría que cogiera ese que sobrevivió, no le molestaría a nadie. Pero, mira, aquí empieza a sobrevivir alguno más. Es guapín, pequeño guapinos. Hay algunos, mira, de algunos en esta zona parece que sobrevivieron un poco más. Pero bueno, como dije, el tema está en si lo hago yo, lo hace el vecino, lo hace tal, empezamos a limpiar las cunetas y acabamos limpiando el monte. Porque los humanos somos así, menos en España. Eso sería una de las razones de la prohibición. Y la otra, bueno, sería bastante difícil de sacar, porque la verdad tienen la humedad tan abajo que las raíces están para abajo, y para sacar raíces finas, para que sobreviva, necesitas una mini pala para sacar con el cazo uno entero. Mira, este que bien está, este ni se enteró. Por aquí debe ser que no pasaron. Aquí como mucho echaron herbicida. Procesionaria procesionando, porque son las procesiones ahora en Viernes Santo, pues justo, a pisarlas todas. Voy a enseñaros los que tenía fichados y que ya no existen, los pinos que ya no existen. Mirad qué pérdida. Troncaco que tenía esto. Otro que tenía por aquí fichado. Otro. Tenía fichado. Bueno, pues es lo que pasa, lógico, están en el cortafuegos, ya está volviendo a crecer la hierba, pero estos bichos los desbrozaron y los secaron. Yo estoy seguro que echaron algún herbicida en ese momento, algún herbicida instantáneo para secar o algo. Bueno, para el cuidado de los cortafuegos, lógico. Hay alguno más, por ahí que tenía yo fichado, que da una pena. Mirad qué desperdicio, de troncos. Esto ya es de los que usa Benavente, Los tenía aquí, eso, fichados. A lo mejor sí, como me decía alguno, pidiendo permiso al ayuntamiento, te lo hubiera dado. Sobre todo si eres del pueblo. A mí probablemente no. Pero es que para sacarlos necesitas hacer aquí un estropicio con traer una pala mixta, que me parece que andan por los 150 euros la hora, por una cosa así, porque ya andaban hace tiempo, y ponerse a escarbar de verdad, bien profundo. Y eso, con suerte, encontrarías raíces cerca de la superficie, con mucha suerte, porque aquí tira muy para abajo, porque hay mucha piedra y el agua está abajo del todo. Bueno, sería un riesgo, pero bueno, si de 3 de este tipo sacas uno, total, como veis, se van a perder igual. Pues molaría, pero para eso tienes que vivir en el pueblo y ser amigo del alcalde, para esas cosas. Bueno, pues nada, a esperar otros años, a ver qué va saliendo por ahí y a ver si sale algo curiosín para verlo, porque, como digo, sacarlo está complicado. Venga, chao.